vamos con la información de México. Allá se extraviaron 12.800 millones de dólares, unos 256.000 millones de pesos mexicanos del presupuesto del gobierno y el Congreso. La Auditoría Superior de la Federación, órgano especializado de la Cámara de Diputados que cuenta con autonomía técnica y de gestión, revisó el periodo entre 2011 y 2014 y no se comprobó el destino de estos recursos. El informe de la auditoría indica que los fondos pudieron ser contabilizados incorrectamente o que no se gastaron, o simplemente que el gobierno de Enrique Peña Nieto no entregó la información a tiempo, pero también indican que una gran cantidad de dinero se extravió. Eso no es todo. En la revisión de la cuenta pública de 2015, la Auditoría Superior de la Federación no comprobó el destino de otros 165 millones de pesos, cerca de 8.200 millones de dólares. El dinero hizo parte del presupuesto de ese año. Durante los últimos 10 años, la auditoría siempre reporta irregularidades. Unas se corrigen, pero otras se solucionan. Por eso, hay 12.800 millones de dólares que nadie sabe a dónde fueron a parar. Quiero saludar en Ciudad de México a Armando Ríos Peter, senador por el Partido de la Revolución Democrática y miembro de la Comisión de Crédito Público del Senado mexicano. Bienvenido a la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes, con su amplio auditorio. Buenas tardes. Lo primero, ¿por qué el gobierno no ha respondido públicamente por estos recursos? Bueno, es un dato realmente sorprendente y preocupante. Estamos hablando de muchos miles de millones de pesos que... Para empezar, me parece que la información que la Auditoría Superior de la Federación nos tiene que dar sobre esto tiene que ser un poco más profunda, porque con base en la información que yo he leído en los medios, pues no se tiene muy claro cuáles son los destinos, por lo menos cuáles son las áreas presupuestales en las que este dinero fue asignado o a dónde fue donde se ubicó ese presupuesto. Solamente se habla de un monto de más de 12.000 millones de pesos, pero me parece que la estructura programática de la investigación todavía tiene que aclararse. Es decir, se trata del Poder Ejecutivo en la Secretaría de tal tema. Bueno, pues me parece que o se trata del Poder Ejecutivo en el gobierno de tal estado, de tal municipio. Me parece que todavía hay que tener muy claro esa información. Todavía yo no cuento con ella, pero pues sí estamos hablando de muchos recursos que no puede pensarse que solamente se pierdan así como así. Ahora, senador, fíjese que de todas maneras la auditoría dice en su informe que este no es el único caso, incluso lo advierten que se trata de un problema frecuente en México, pero ¿cómo están haciendo los órganos encargados, por ejemplo la Suprema Corte, que tiene una gran cantidad de sentencias todavía detenidas, porque no puede implementarlas y dar con los responsables a su vez? Bueno, tiene que hacerse. La Auditoría Superior de la Federación ya tiene herramientas para profundizar en las investigaciones y no se trata solamente de que sus investigaciones se queden solamente como información pública, que sí lo debe de ser, pero tiene que haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias si es que hubiera responsabilidades administrativas, si es que hubiera responsabilidades penales, pues hay instituciones ya encargadas, sea el Tribunal de Justicia Administrativa, sea la propia Secretaría de la Función Pública o la Fiscalía General en su área de anticorrupción, pues las que tengan que darle respuestas a los ciudadanos, de tal manera que esta información habrá que pedir que se ahonde mucho más en los datos, la ubicación, cuáles son las partidas presupuestales, cuáles son los programas para los que había esta asignación, y de eso se trata la información que la auditoría debería estar obligada, una vez que se ha conocido esta información, pues a entregarla de manera mucho más pública, de manera mucho más amplia, para no quedarnos solamente con el ruido político o el ruido mediático. Hay que llevar esto a consecuencias, que tenga responsabilidades claras, sean penales o sean administrativas, y en eso es lo que habremos de estar. Ahora, el Congreso aprueba cada año su propio presupuesto de egresos, lo que se va a gastar. ¿No es un plan con maña el hecho de que el propio Congreso tenga a su vez un órgano que los audite? Es decir, ser juez y parte no es un acto de corrupción per se. Bueno, la auditoría tiene autonomía técnica, tiene perfecta posibilidad no solamente de identificar cómo se gasta el presupuesto por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Poder Judicial, sino también de la propia Cámara. En ese sentido, pues me parece que hay que tener mucho más clara
cuáles son cada uno de los números y cómo está la investigación. Yo conozco esto por la lectura de las notas que han aparecido, pero no conozco a plenitud el informe que ha hecho la auditoría. Hay que revisarlo. ¿Para qué? Para identificar con toda puntualidad de qué estamos hablando, de cuáles son los recursos que tenían, digamos, que fueron destinados. Y repito, las partidas presupuestales de estructura programática implica no solamente montos generales, sino montos específicos. ¿Cuál es el programa para el que está asignado? ¿Es un programa de compra de medicinas en caso de que fuera en la Secretaría de Salud? ¿O es un caso para compra de material escolar en el caso de educativo? Pongo ejemplos de esta naturaleza porque creo que esa estructura programática es la que hay que conocer para identificar bien a bien quiénes son los posibles responsables y tener más preguntas aterrizadas que la información general que en este momento conocemos. Es Armando Ríos Peter, senador por el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde fin de semana. Saludos, gracias.